Seguimos aquí en EMOL TV, vamos a ahondar en una jornada de protestas convocada por el Colegio de Profesores para que sean escuchadas finalmente sus demandas. Para ahondar en esto estamos junto a Mario Aguilar, él es el presidente del Colegio de Profesores. Mario, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Un agrado siempre. Bueno, tal como anunciábamos, ¿cierto?, ahí en la introducción, vamos a ahondar en esta jornada de protestas convocada para este miércoles 8 de agosto. ¿En qué consiste finalmente todo esto? Mire, a través de todo el país, en las escuelas y liceos va a haber distintas expresiones de protesta, de manifestaciones del descontento del profesorado con la nula respuesta que hemos tenido hasta ahora del gobierno en una mesa de negociación que llevamos trabajando con ellos desde abril. Entonces van a haber dos hitos comunes. A las 12 al mediodía van a haber manifestaciones al interior de los colegios, campanazos, carteles, algunos van a salir al front y van a hacer visible este malestar del profesorado. Y por otro lado, a eso de las 6 de la tarde en distintas ciudades van a haber mitines, actos, velatones y también manifestaciones. Eso va a ser lo común. Después cada filial son nuestra, como, digamos, las actividades común para todo el país, o lo sí, que está convocado. Exacto. Pero además las filiales van a completar con otras actividades. En algunos lados van a marchar, en algunos otros lados van a hacer otro tipo de manifestaciones, pero todo el día van a haber distintas expresiones del profesorado. También en las redes sociales se va a poner mucha presencia de esta manifestación que se llama Protesta Nacional Docente y expresa el descontento frente a esta pobre o nula respuesta que tenemos hasta ahora de parte del gobierno. Para que quede claro, lo que vamos a tener este miércoles no es un paro propiamente tal. No, esto está en el contexto de un plan de acción que establece una movilización ascendente. Esta es la primera manifestación de movilización. Y si persiste esta nula respuesta del gobierno, paro, no se puede descartar. Después probablemente pueda venir un paro de 24 horas, después uno de 48 y podría llegarse un paro indefinido si es que no hay respuesta del gobierno. Nosotros tenemos Asamblea Nacional este viernes y sábado, donde vamos a definir la siguiente etapa, que a partir de esta protesta nacional docente es su primera expresión. Ahí se definen, digamos, este fin de semana se va a definir finalmente cuáles van a ser los próximos los siguientes pasos. hitos, pero es evidente, nosotros vamos a proponer como mesa pasar a las siguientes etapas de movilización. Todo esto manteniendo el diálogo con el gobierno. Nosotros no estamos rompiendo el diálogo. O sea, no se cierran al diálogo. No. Nosotros seguimos trabajando en esa mesa, seguimos yendo a las reuniones. Es el gobierno el que ahora tiene la respuesta. Si es que va a efectivamente escuchar lo que estamos planteando en ese petitorio, son 11 puntos. La mayoría de ellos no son económicos, no son temas que estemos pidiendo plata. Muchos de esos temas que estamos planteando en esa mesa tienen que ver con las condiciones de trabajo, con poder mejorar la forma de atender a nuestros niños, plantear cambios en esta concepción brutalmente estandarizada de la educación que nos tiene enfermos a todos, plantear una escuela más democrática. La mayoría de los temas no son económicos, por lo tanto tampoco el gobierno puede tener la excusa de que su nula respuesta tenga que ver con que no hay recursos hoy día en las arcas fiscales, porque muchos de los temas no tienen necesidad de recursos. ¿Y qué les han dicho, digamos, desde el gobierno hasta ahora, teniendo en consideración, cierto, que viene esta jornada de protestas este miércoles? Nosotros tenemos una interlocución directa con el subsecretario, es el que encabeza la mesa por parte del ministerio. Hasta ahora ha respondido generalidades, han respondido voluntades, pero nada concreto. Nosotros ya hace varias reuniones le estamos diciendo que tenemos que pasar a la etapa de respuesta más concreta. Tuve una reunión hace poco, la semana pasada, que esbozaron que podría haber alguna respuesta, pero nosotros decimos, bueno, pero formalícelo, tráigalo por escrito, entremos a la tierra derecha, entremos al área chica, digamos, de lo que se está planteando, porque generalidades ya la gente ya no confía, obviamente. O sea, de todas que se maneras, concreten, digamos. Exactamente, y que respondan específicamente los puntos del petitorio, cada uno de ellos, nos digan sí, no, hay posibilidades de solucionar estos problemas, no lo hay, y según eso nosotros evaluar. Pero hasta ahora lo que tenemos, por eso decimos nula respuesta. No hay una respuesta, no se aprecia hasta ahora una voluntad real del gobierno. Yo creo que no está dimensionando lo que podría significar un conflicto. Nosotros no queremos el conflicto, nosotros no estamos llamando a esto por deporte. Estamos llamando a una protesta porque llegamos a esta etapa sin respuesta. Y si tenemos que pasar a la fase de movilización con paro, va a ser únicamente porque el gobierno no responde. Nosotros seguimos buscando soluciones más que conflicto, pero hasta ahora el gobierno no ha escuchado. Además que estas demandas, cierto, que tienen ustedes se mantienen desde hace muchísimos años. Pero para que la gente que nos está viendo entienda, ¿cuáles son las principales demandas que tiene hoy en día el colegio, los profesores? Es un petitorio de 11 puntos. El primero, y emblemáticamente está puesto como primero, el de la deuda histórica, porque ciertamente para nosotros es un tema muy central. El gobierno ha respondido que no tiene, para ellos no existe la deuda histórica, lo cual es muy irritante ciertamente, porque
¿Cómo no va a existir la deuda histórica si toda la sociedad reconoce que hay una deuda histórica con el profesorado? La mayoría de nuestras colegas de jubiladas ya con pensiones de miseria, que sus pensiones, además del mal sistema de FP, están dañadas precisamente por esta asignación que nunca se les pagó. Está el tema del agobio laboral docente, que para nosotros sigue siendo un problema real, trabajo administrativo, burocrático, inútil, que no sirve para nada, que no sirve para hacer mejores clases y que nuestros colegas tienen que ocupar enorme cantidad de tiempo en eso. Está el tema de una escuela más democrática, está el tema de la carrera docente, que tiene muchísimas dificultades que no se han solucionado. Está el tema de la nueva educación pública, donde nosotros tenemos muchos municipios que tienen cuantiosas deudas con el profesorado y ya vienen los traspasos y esas deudas no se solucionan. Tuvimos recién un problema muy grande en Punta Arenas. Fueron 3 meses de paro de nuestros colegas para que recién vinieron a solucionar. Ahora en Tiltil no les pagaron el sueldo completo esta semana. A colegas no les pagaron nada del sueldo, a otros les pagaron la mitad. Ninguna remuneración. O sea, ese nivel de crisis hay hoy día con la educación pública. Cuando hace una semana atrás nosotros en una reunión le preguntamos al ministro cuál es el plan del gobierno para resolver este problema de deuda. ¿Y cuál fue la respuesta en ese momento? No hay plan. No hay plan. Esa fue la respuesta del ministro Varela. No tenemos plan porque estamos recién interiorizándonos del problema. Nos pareció insólita la respuesta. Y forma parte de esta problemática que le estamos diciendo, el tema de las educadoras diferenciales y de párvulo que no reciben pago de su mención. Nos parece también una discriminación odiosa. El tema de los profesores a contrata, que es una condición muy precaria. Hay 2 profesores, usted y yo somos profesores de un mismo colegio, hacemos la misma actividad, usted tiene titularidad y yo tengo contrata, y usted tiene un trabajo estable y yo no lo tengo. Es totalmente injusto y arbitrario. Me imagino además una diferencia de salario. No hay diferencia de salario, o sea, resolver el problema ni siquiera implica costo. Tenemos el salario que corresponde, pero yo te lo tengo precario, en una condición precaria. O sea, en un mes más el empleador por sola decisión me puede... En un contrato muy precario, que se llama la condición de contrata sin la titularidad de las horas, lo cual genera un nivel de inestabilidad muy grande al interior de los colegios. Entonces, hay esta serie de problemas que nosotros queremos, la educación estandarizada, se me estaba quedando afuera, y es muy importante esta presión por los rendimientos de los CIMSE que tiene enferma nuestras escuelas, que está enfermando a nuestros niños. Esto es muy importante que los apoderados lo entiendan para que apoyen también nuestra demanda. Nuestros niños son los que se enferman cuando hay presión por el rendimiento, por el resultado, cuando no se respetan los ritmos de aprendizaje, porque hay que rendir en el CIMSE, que toquen 2 semanas más, y se hacen todo tipo de presiones para que la escuela se preocupe únicamente del CIMSE, y al final estamos adiestrando más que educando. Me imagino, Mario, que ahí también entra una crítica, ¿cierto?, a propósito del CIMSE, a la prueba de selección universitaria, la PSU, que también ha sido ampliamente criticada por lo mismo, ¿no? Sí, nosotros también hemos sido, como colegio de profesores, hemos llevado adelante una verdadera campaña para que la PSU se termine, porque la PSU ya está acreditada, hay estudios internacionales incluso que se han venido a hacer a Chile, que lamentablemente se han escondido, porque esa es la palabra correcta, donde muestra que la PSU es discriminatoria, es una prueba segregadora, es una prueba que no corrige las desigualdades del sistema educacional chileno y es machista. A propósito de las demandas feministas, porque no puede ser que una prueba muestre que los hombres tienen mejores capacidades que las mujeres. Hay un sesgo en esa prueba porque evidentemente no hay mejores capacidades. Debe cambiarse. Debe cambiarse. La PSU debe terminarse y debe hacerse una prueba mucho más equitativa y que establezca una visión más integral de lo que debe ser la evaluación de las potencialidades futuras de un estudiante de educación superior. Porque en definitiva la prueba de selección universitaria lo que debe hacer es predecir el comportamiento de un estudiante después en los estudios superiores. Y eso lo hace muy mal la PSU también. Ahora, hablando de educación, bueno, podríamos hablar muchísimo rato, ¿cierto?, de educación pública, pero me gustaría preguntarle a propósito unas declaraciones suyas con respecto. Usted dijo, hay colegios donde se hacen clases con temperaturas de 0 grados. Sí, eso a propósito de los lamentables dichos del ministro Varela cuando manda a hacer bingo para corregir los problemas de infraestructura. La educación chilena, los establecimientos educacionales chilenos tienen en algunos lugares severos y graves problemas de infraestructura. Por ejemplo, colegios donde no existe la calefacción adecuada. Y efectivamente nosotros hemos reportado recientemente en el sur colegios donde la temperatura al interior de la sala es bajo cero. Fíjese que la norma fija 12 grados como temperatura mínima dentro de la sala, que es frío. Estar haciendo clase con 12 grados es una temperatura fría. El ministro no trabaja con 12 grados en su oficina. Los parlamentarios no tienen 12 grados al interior del Congreso, pero la norma fija 12 grados. Pero ni eso es respetado en muchos lugares porque no hay condiciones, porque no está bien la infraestructura. Y cuando el ministro manda a la gente a hacer bingo, el fondo, más allá del muy desubicado ejemplo del bingo, el fondo es que él tiene la idea de que como ministro él no es responsable de asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura de los colegios, y nosotros pensamos que es exactamente a la inversa. Él es el principal responsable de que la infraestructura esté en buenas condiciones, y nos parece que esta lavada de mano
esta idea, este concepto que él tiene de un Estado ausente y le llama asistencialismo y lo dice además con esa arrogancia que dice, ¿por qué tengo que ir yo de Santiago a corregir los problemas de un liceo? Sí, pues señor, usted tiene que ir de Santiago a corregir los problemas porque usted es el ministro de Educación, precisamente por eso. Eso también yo diría que está en el contexto de nuestra protesta docente porque hay muy graves problemas y es real. Los niños en Chile, en algunos colegios, tienen que hacer clases y los profesores bajo condiciones extremas como es una temperatura bajo cero. Mario, ¿cómo se han tomado ustedes las declaraciones del ministro Varela? Porque el tema del bingo no es la primera vez, ¿cierto?, que el ministro es puesto ahí en la polémica debido a sus declaraciones. Sí, nosotros creemos que es muy lamentable. Por un lado la forma, un ministro de Estado tiene que mantener cierto estatus, cierta dignidad en su cargo. No se trata de ser grave ni ponerse muy extremista, pero la verdad es que el cargo exige cierta dignidad que él no la ha mostrado. Pero además, más allá de la forma, uno tiene que ir al fondo. Cuando él habla con tanta liviandad de los hijos campeones de los condones, fíjense los profesores el esfuerzo que hacemos por hacer educación sexual, que es difícil. Hoy día es difícil hacer educación sexual por todo el entorno que hay. Y este es un verdadero baldazo de agua fría que la máxima autoridad de educación banalice de esa manera el tema. Pero está el tema del bingo, que refleja una concepción de Estado ausente, una concepción de lo que él llama asistencialismo, que es muy lejano a lo que nosotros como profesores esperamos del Estado. Nosotros esperamos un Estado mucho más presente y un Estado mucho más preocupado de la realidad de los colegios. Y el ministro dice, no, eso es asistencialismo, nos parece grave. Cuando dice pequeñas humillaciones al acoso sexual, también es muy grave porque minimiza un tema que también lo sufren las profesoras, que también lo sufren nuestras alumnas. Entonces, más que minimizar el problema, lo que el ministro de Educación debería hacer es ponerse a la cabeza de superar el sexismo, el machismo y el acoso al interior de los colegios y las comunidades educativas. Y a propósito de todas estas declaraciones, ¿él sigue siendo un interlocutor válido para ustedes? Mire, nosotros la verdad es que nuestra interlocución más cotidiana es con el subsecretario. Y a pesar de tener muchas diferencias y esta crítica que yo digo que nos hace protestar mañana, en la forma el subsecretario ha sido cuidadoso. Y por lo tanto, dado que él es nuestro interlocutor más permanente, no tenemos queja de la forma en la que tenemos la relación con el Ministerio hasta ahora. Yo, de hecho, cuando he tenido que hablar con el ministro Varela también lo he podido hacer, pero evidentemente en la situación en que él está, en este entredicho, en este cuestionamiento que ya no es de los profesores o de los estudiantes, en general de la sociedad, ciertamente él pierde fuerza en su rol de ministro. Y el rol de ministro de Educación, incluso uno lo sabe, porque al interior de los gobiernos también se juegan espacios de poder. Un ministro de Educación, cuando tiene que ir a pedir plata a Hacienda para resolver problemas, tiene que estar empoderado, tiene que estar bien prestigiado, tiene que estar bien reconocido. Yo me temo que en este cuadro en que él está tan cuestionado al interior del propio gobierno, él no debe tener la fuerza suficiente para poder interactuar en defensa de lo que se necesita Mario, para ¿usted educación. siente que él debería haber dejado su cargo después de estas declaraciones? Porque finalmente, cierto, el presidente sale a apoyarlo a raíz de toda esta polémica que se generó. ¿Usted siente que él debería haberse ido? Mire, pensemos en cualquier país con una democracia relativamente en funciones, que funcione relativamente bien. Yo creo que el ministro de Educación hace rato en un país como, no sé, Francia, España o incluso Argentina, Brasil, es probable que el ministro ya hubiera salido. Yo no entiendo las razones. Siempre ha sido muy inexplicable por qué el presidente Piñera lo nombró ministro, siendo que no tenía ninguna trayectoria en educación ni tampoco ninguna expertise. Y luego, ¿por qué lo ha mantenido? Es bien inexplicable. Esto de pedir las renuncias, yo soy medio reacio porque finalmente son facultades que tiene el presidente. Pero evidentemente el ministro Varela hasta ahora no ha dado el tono de lo que es su cargo, que es muy importante. Para nosotros, profesores, quien ejerza el cargo de ministro de Educación finalmente es muy influyente y es muy decisivo en nuestro quehacer diario. Por eso esperaríamos un ministro mucho más empoderado y mucho más al tono de lo que debe ser su cargo. ¿Y hay algún nombre que suene por ahí a quien les gustaría que fuera el ministro? A nosotros siempre nos va a gustar que el ministro o ministra de Educación sea alguien de educación, sea un profesor o profesora, sea un académico, sea alguien que provenga de ese mundo, que conozca los problemas. Lamentablemente suelen nombrarse abogados, economistas o personas que están muy lejanas de educación siempre, cualquiera sea el gobierno. Nosotros vamos a preferir a alguien que tenga una relación con educación y que conozca la educación pública, me exactamente, imagino, es lo que por piden supuesto, ustedes, que ¿no? conozca la educación pública, que tenga trayectoria, que conozca la realidad, que tenga los códigos con que se actúa en este campo. Incluso gente de derecha, yo obviamente estoy muy lejano al pensamiento del gobierno del presidente Piñera, pero
pero incluso asumiendo que va a ser alguien de ese pensamiento, porque es el carácter de este gobierno, que tuviera ese sello sería muy deseable, que tuviera un sello de vinculación directa con educación y no alguien que aterrizó y que pierde tiempo en interiorizarse. Yo creo que el ministro, por ejemplo, cuando pone el muy mal ejemplo del bingo, que está escrito además, no es una improvisación, es un discurso escrito, lo que refleja es un profundo desconocimiento, porque le faltó el respeto a las comunidades escolares que normalmente hacemos bingo. Si los bingos son una realidad, porque hay que ayudar a una persona que se enfermó, un apoderado, un profesor, porque hay que resolver problemas. Entonces, cuando el desdén con que dice ¿por qué no hacen un bingo? Refleja justamente que no conoce al mundo de educación, porque él viene del mundo empresarial y viene del mundo de las grandes empresas. Él es un hombre de negocios más que un hombre de educación. Nosotros quisiéramos, si es que va a haber un cambio en educación, que sea alguien de educación y no alguien de los negocios quien llegue a esta cartera. Mario, le agradecemos haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes lo dejamos que sigan conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.